A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel. El nombre que he escogido hoy es Hablemos de temas serios. Y voy a hablar esencialmente de tres temas. Vamos con el primero. Apareció una nota, creo que fue en el periódico Excelsior, en la sección Dinero, una nota interesante que dice así: se dispara costo de pensión para adultos mayores. Y trae ahí una gráfica, perdón, trae una gráfica ahí donde viene cómo ha crecido el apoyo bimestral de 2019, desde el 21, 22, 23 y el 24 lo proyectado. Este año, el 23, se les dará a los adultos mayores de 65 años, por el simple hecho de llegar a esa edad, 4,800 pesos por bimestre. Y ya está el compromiso del presidente de otorgarles 6,000 pesos bimestrales, es decir, 3,000 pesos mensuales para el año 2024. Esto es de una irresponsabilidad tremenda. Y ahorita le diré por qué. Mire usted, como nunca pudieron hacer un censo antes de la toma de posesión aquellos vividores de la nación, lo que hicieron fue entrando, tomaron la base de datos de los pensionados del Seguro Social con la ley del 73, los del Instituto de las Fuerzas Armadas, los del ISSSTE, etcétera, los meten y ese es, vamos a decir, el primer grupo de integrantes de esas pensiones para los adultos mayores. Y luego tomaron una decisión de subir la edad mínima a 68 y luego la volvieron a bajar a 65. Este año, ustedes pueden ver aquí en esta gráfica que para el año 2022 la cantidad del gasto en pensiones va a ser 1,181,255 millones de pesos. Bien, esto es para todas las pensiones, contributivas y no contributivas. Es más, creo que le falta un poquito. Creo que estas son nada más las contributivas. Y si no, falta muy poquito para que lo sea. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con las pensiones? Hay dos tipos de pensiones. Las que se han llamado técnicamente contributivas, es decir, aquellas pensiones que son producto de una aportación del beneficiario futuro. Es decir, él aporta una parte de su salario y la autoridad aporta otra, y es el sistema de reparto. Se pone en una gran olla, todo ahí, y a medida que se van cumpliendo los requisitos, de acuerdo con la ley del 73, en ese momento se le entrega su pensión. Ese sistema ha probado ser inviable en todo el mundo. ¿Por qué? Porque a raíz de esto que hemos llamado el envejecimiento demográfico, resulta que cada vez hay menos niños, por lo tanto menos jóvenes y menos nuevos trabajadores. El Estado capta menos dinero para esa hoyota de recursos, pero al mismo tiempo hay más viejos mayores de 65 años. Llega un momento en que el sistema truena y el gobierno federal tiene que hacerse cargo de esa pensión con cargo al presupuesto de egresos de la federación. Con esa, además, hay que agregarle las pensiones no contributivas. En realidad no son pensiones, es una dádiva, es una aportación en efectivo del gobierno federal a quienes, en una aparente intención de justicia social, más bien es una idea clientelar, demagógica, ¿verdad?, sin sustento sano financieramente hablando, y entre las dos, entre aquella ley del 73, que son las contributivas, y las del ISSSTE, etcétera, y las otras
estamos hablando de una cantidad probablemente cercana al 1.300.000.000, una cosa así. ¿Tá? Pero vean ustedes aquí, y el año que viene, posiblemente andemos en 1,5 billones de pesos en las dos pensiones, llamaremosle pues así. Pero vea usted lo que sucede. Mire, esta es una pirámide demográfica con proyecciones de la población, aquí lo puede ver usted, al 2023, 128 millones de mexicanos. Y usted puede darse cuenta aquí cómo la base se va angostando. Se hace una pancita aquí en el medio y acá arriba, si bien hay menos, pero va creciendo poco a poco. Muy bien. Le voy a dar los porcentajes para que vea usted. En el caso de los mayores de 65 años, el 2023 tendremos aproximadamente 128 por el 8%, son 9, 10, 11 o 12 millones de mexicanos. Pero eso va creciendo alrededor de unos 500 o 600,000 mexicanos al año. Al año. Es decir, como los mexicanos vivimos más, entonces hay un menor número de defunciones y hay miles de mexicanos que llegan a los 75, 78 y 80 años. Un mexicano que llega a los 65 vivo y con una salud más o menos va a vivir 18, 20 años más. Es decir, México se está volviendo un país de viejos y se va acumulando eso año con año, o día con día, o mes con mes. En esas condiciones no habrá dinero que alcance. Y abajo tenemos, en la parte de abajo, tenemos, ahí le va, el 24% abajo. Pero eso ha venido decreciendo. Yo le he mostrado gráficas del censo donde se ve cómo va en una caída muy pronunciada. El porcentaje de menores ahí en el censo viene de 17 años hacia abajo. ¿Y cómo va hacia arriba? Los mayores de 65 años. En esas condiciones, pues, las pensiones, unas y otras, contributivas y no contributivas, son el mayor problema de las finanzas públicas. No hay dinero que alcance. Algo tenemos que hacer fuera de la demagogia esta a la que se prestó Carlos Salazar. Ya cambiamos el porcentaje. No es cierto, ha sido nomás una cosa cosmética. El problema le va a estallar a este gobierno, quizá el año próximo, cuando ya se pensionen con las afores, con las cuentas individuales, 50, 60, 80,000 mexicanos que les van a dar una miseria de la pensión mínima garantizada de 4,400 o 5,000 pesos, una cosa así. Pero esas personas probablemente estuvieran obteniendo un salario mensual, de acuerdo con su salario base de cotización diaria, aproximadamente 8, 10,000, 12,000, 13,000 pesos. Y les van a salir con 4,500 pesos. A ver usted el problema que se va a armar en año electoral. En esas condiciones, pues, ¿por qué nadie quiere hablar de las pensiones? Ni los partidos de oposición. ¿Por qué? Porque ellos son parte también del problema. En 1997, cuando se aprueba el cambio del sistema de reparto al de cuentas individuales, participaron todos y no se atrevieron ninguno de esos partidos a través de sus legisladores a poner al día esos dos sistemas, el de la ley del 73 y el de las cuentas individuales, por miedo a la condena electoral de parte del ciudadano. Y hoy estamos ante una bomba de tiempo. Por eso no se le puede echar la culpa solo a este gobierno, sino es el PAN durante 12 años y el PRI, que era el que gobernaba en el 97 cuando fue presidente el doctor Ernesto Zedillo. De tal manera, pues, que va a ser un problema del Estado mexicano, no del gobierno. Y no hay dinero, ni habrá dinero
para pagarles a todos lo que esperan obtener. Ese es el problema real. Agréguele usted que vamos a tener 18, quizá 20 millones de mexicanos mayores de 65 o de 60 años con enfermedades caras, que no va a haber dinero, ni instalaciones, ni médicos especialistas para atenderlos. Como ven ustedes, este problema del envejecimiento en la sociedad mexicana tiene impactos tremendos en toda la administración pública, pero nadie quiere hablar de eso. Por eso, ese es el tema serio número 1 que he tratado hoy. Por eso, si empezó a cotizar con la ley del 73 antes del 1 de julio del 97, vaya y acuda con un especialista y que le haga un cálculo, un precálculo, diríamos, de su pensión para ver qué le conviene. Cuidado con eso, no se vaya a encontrar usted con una sorpresa desagradable. Vamos ahora a hablar de otro tema aquí en México también. Hoy, el especialista en cuestiones de seguridad, el doctor Sergio Aguayo, escribió un artículo muy interesante en el periódico Reforma, donde él colabora normalmente. El título es sugerente, se llama Urnas Narcas. Y le voy a decir algo que plantea el doctor Aguayo, casi de pasabolas, diríamos, en el béisbol. ¿Recuerda usted las victorias que obtuvieron los gobernadores, los candidatos de Morena en todo el Pacífico? Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y acá en Guerrero y Michoacán. Oaxaca también, todo el Pacífico, con el apoyo abierto, encubierto, violento, medio violento, pacífico y medio pacífico por parte de los grupos delincuenciales. Muy bien. Al grado tal que hicieron ganar a personas que 4 o 5 días antes iban perdiendo y ganaron por 15 o 20 puntos. Muy bien. Hay un párrafo, el 1, 2, 3, 4. En el quinto párrafo de esta interesante nota, dice así: hay diferencias notables en el comportamiento que tuvo el cártel de Sinaloa en los comicios en Durango y Sinaloa, estados que comparten 1,139 kilómetros de frontera. Si usted recuerda, Sinaloa es un estado angosto, pero muy largo, y colinda con Durango en estos 1,139 kilómetros. Dice, y según los estudios, dice, donde la presencia de dicho cártel es dominante. Según los estudios de Data Cívica, un think tank en materia de seguridad, entre 18 y 22, Sinaloa tuvo 12 incidentes políticos violentos y Durango, que tuvo comicios para gobernador en el 22, solo uno. Y ojo, la paz duranguense se debería, según algunos conocedores, a las órdenes de no meterse en los comicios, giradas esas órdenes por el Ismael El Mayo Zambada. Y aquí viene lo interesante. Miren ustedes, yo no había escuchado esto, ¿verdad? Y no le había prestado atención, porque estamos hablando aquí, de acuerdo con lo que plantea el doctor Aguayo, a una visión diferente de un gran capo como sería Ismael El Mayo Zambada, y por otro, los famosos Chapitos y que el Mencho y que el otro de más allá. Tal parece que de los jefes de cárteles es el más inteligente en este sentido, de acuerdo a lo que se puede concluir aquí, que él no se mete en cuestiones electorales. Él deja que gane el que gane. ¿Por qué? Porque su negocio está seguro.
Él no anda metido, según me han comentado algunas personas, en las narcotienditas. Eso lo hacen los chapitos y otros capos menores. Pero aquí viene la parte interesante que elucubro yo al leer esto. Hay una gran preocupación en los Estados Unidos, en las áreas de inteligencia, sobre el giro que ha tomado la presencia de algunos cárteles en cuanto a la política electoral se refiere. De tal manera que hay una preocupación activa, vamos a decir, de tal manera que los Estados Unidos y sus efectivos, sus activos, intervendrían de manera, por supuesto, discreta, en la elección del 24, impidiendo, ojo, impidiendo con todos sus recursos la participación, como fue ahora en el 18 y el 21, la participación de carteles en la cuestión electoral. ¿Por qué? Porque para los Estados Unidos sería inevitablemente una amenaza real, grande, a su seguridad nacional, que este país el 24, las elecciones estuvieran dominadas y coordinadas y votadas, lo que guste usted que termine en hadas, como fue el 18 y el 21, más el 21 que el 18. En ese sentido, resalta, pues, esta conducta de Ismael El Mayo Zambada. Lo electoral no es lo mío, ahí se arreglan ustedes. En esas condiciones, pues, esto es una muy buena noticia para la oposición. ¿Por qué? Porque si esta actitud que se ve venir de parte de los Estados Unidos hubiese estado presente el año pasado, Morena no habría ganado todos los estados del Pacífico. Habría perdido en Sonora, habría perdido en Baja California Sur, en Sinaloa, etcétera. Ganó en esos estados por la presencia y la operación electoral, político-electoral, de los grupos delincuenciales. Y eso es atribuible única y exclusivamente a López Obrador. De ahí ese hecho inusitado de que Biden le pidiera que lo acompañara en la bestia, en el vehículo presidencial, y recorrieran durante más de una hora solos y un intérprete de la Casa Blanca. Parece que ahí le entregaron documentos, etcétera, etcétera, lo que usted quiere lucubrar. Pero esto, repito, es una noticia muy interesante porque prefigura un ambiente muy interesante también para la elección presidencial del 24 y la de los 300 distritos electorales y de las 32 fórmulas para el Senado de la República. Si efectivamente los norteamericanos ya están tomando cartas en el asunto, se voltearía la suerte de Morena, quizá en la totalidad de las 9 gubernaturas en juego. Y esto es importante para la coalición, la alianza Va por México. ¿Por qué? Porque uno de los elementos más peligrosos para la selección de sus candidatos y las campañas es la presencia del narcotráfico. Por eso es absurdo que anden Marquito Cortés y algunos otros, Zambrano y eso, por la libre, cuando deberían estar trabajando y comunicando en todo el país de manera coordinada. Esto es lo que dice uno, señores, ¿qué no están viendo las señales de parte de cómo actuarían los Estados Unidos? Y ustedes tan poquito el amor y desperdiciándolo en celos. Sin embargo, diría el clásico, esa es la política. Yo le recomiendo sinceramente que lea esta colaboración del doctor Sergio Aguayo en el periódico Reforma. De esa manera usted tendrá una visión mucho más completa de lo que estoy diciendo aquí, un poco atropelladamente. Por eso le recomiendo sinceramente que por favor busque
esa colaboración. Aquí está, mire, urnas narcas. Y aquí está lo que comenté donde subrayé. Muy bien, vayamos ahora al tercer tema. López Obrador es un individuo perverso en todo lo que hace. Se ufana él de haber incluido en la Constitución, dice, para que no lo puedan borrar de ahí los beneficios sociales y que las pensiones, etcétera, etcétera, todo lo que ha dicho, que no puede moverse. Es falso eso, porque de que se puede modificar para regresar a la situación anterior, se puede hacer. Tan es así que él derogó completamente la reforma educativa, derogó completamente la reforma energética y le falló en la última parte. Y por eso son los problemas con Estados Unidos, Canadá, España, un poco Francia, etcétera, etcétera. Es decir, la Constitución no es algo inamovible. Sin embargo, aquí está el elemento perverso. Imagine usted que gana la oposición, tanto la presidencia como el Congreso de la Unión. Muy bien. Y voy más allá. Gana en el Congreso la mayoría calificada o los números de sus tres integrantes, PRI, PAN y PRD, les da para la modificación constitucional en ambas cámaras. Estoy planteando una situación hipotética. Y plantea el presidente, el que encabece la Alianza Va por México, una modificación radical del sistema de pensiones a los adultos mayores, que para el año 2025 estaríamos hablando casi de 550 o casi 600,000 millones de pesos, que no lo sabría. Y que hicieran algunos ajustes de este tipo, por ejemplo. Sacar a todos los que tienen una pensión contributiva, sea del ISSSTE, sea del IMSS, sea en el Instituto de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Con una salvedad. Todas aquellas pensiones menores de 8,000 pesos o una cosa así, mensuales, tendrían acceso a la pensión de adultos mayores. Pero no olvide usted que la ley del 73 todavía tiene en este momento más de 5 millones de personas que podrán pensionarse con la ley del 73. Es decir, va a haber una presión extraordinaria al sistema de pensiones. Y todo eso debe darse con recursos del presupuesto de egresos de la Federación. Si bien es cierto que es bajo el porcentaje de quienes tienen una pensión mayor de 10,000 pesos, sí, son pocos, pero algunos muy altos. Entonces a esos no les da usted y se concentra en los que tienen una pensión menor. Y se podría congelar la cantidad que reciben los adultos mayores en los próximos 5 años, es decir, no hacer los aumentos del 20-25% como ha hecho este gobierno de manera demagógica, sin tener los recursos para ello. Pero imagina usted que eso lo plantea y lo aprueba en el Congreso el gobierno en turno de la Alianza Va por México. Imagínese usted a estos de Morena el escándalo que harían. A eso se refiere López Obrador cuando dice para que no echen abajo eso. Va a ser una primera prueba muy interesante para el próximo gobierno, tomar una decisión firme y decirles y explicar a la población, señores, lo que se hizo en el sexenio anterior fue una gigantesca irresponsabilidad por esto, etcétera, etcétera. Pero ya veremos qué pasa. El hecho es que se pueden revertir una serie de cambios que hizo este gobierno, que si la Comisión Reguladora de Energía, dejar en paz al INE, etcétera, etcétera. Pero va a ser una pelea política intensa, interesante por lo demás. Y ahora quisiera terminar la parte editorial con algo que también casi nadie comenta. Mire usted. Tomando en cuenta los efectos de la pandemia, que podríamos decir que fue
20, 21 y 22. ¿No? Hay una gráfica que suelen hacer algunos especialistas que se dedican a analizar el tema del empleo. Esto apareció en Twitter, esta gráfica, estas dos gráficas que le voy a mostrar a usted. Primero, voy a mostrarle empleo formal en México por estado acumulado de noviembre de 18 a enero 23. Aquí está la gráfica. Ahí está. Empleo formal en México por estado acumulado desde el 30 de noviembre del 18 al 31 de enero del 23. Datos del Seguro Social. No son otros datos, no son encuestas, son estadísticas que lleva, que captura, que presenta, que elabora el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, empleo formal. Muy bien. Primero les voy a mostrar el caso de Sonora, porque el Poncho Durazo y el presidente municipal de Hermosillo y que se crearon tantos empleos y que Hermosillo y luego el otro Sonora. No, ahí le va a usted. De noviembre del 18 a enero del 23, Sonora creó, ojo, 18,967 empleos nuevos, formales. Menos de 19,000 empleos en todo el 19, todo el 20, todo el 21 y todo el 22 y enero del 23. Aquí está. Ustedes pueden ver ahí Sonora. 18,967. Dirá usted, bueno, pero es que era el gobierno del PRI. Claro, era el gobierno de quien ha sido la gobernante más corrupta de toda la historia de Sonora, la licenciada Claudia Pavlovich Arellano. Corrupta hasta decir basta. Y la ha seguido otro que anda buscando quitarle ese liderazgo, Alfonso Durazo Montaño. Presumen empleos que no es cierto, no es cierto. Aquí están las cifras del Seguro Social, pero le doy a usted datos como este. En ese mismo periodo, cuando Sonora creó 18,967 empleos, Nuevo León creó 146,000. Baja California creó 134,000. Y la Ciudad de México perdió en ese mismo periodo 110,000 empleos. Aquí está. Es el estado que más empleos perdió, 110,000 empleos. En esas condiciones, pues, vean ustedes, otra vez alguien me dice, oye Ángel, pero la Claudia es del PRI. Sí, pero véanla dónde está. Operó a favor de Morena, le dio recursos, dejó sin nada, sin apoyo al Borrego Gándara. ¿Por qué? Porque ya tenía asegurado su salida digna, ya está en Barcelona, disfrutando de las Ramblas, paseando y viviendo a cuerpo de reina. Ni siquiera reina del carnaval, la pobre. Pero el desprestigio la seguirá toda su vida, toda su vida. En esas condiciones, pues, estamos ante algo peligroso. Un estado como Sonora, fronterizo, no ha creado empleos prácticamente en 4 años. Estamos hablando de 4 o 5,000 empleos por año. Ahora, de enero del 20 a enero del 23, de enero del 20 en 3 años, todo el 20, todo el 21 y todo el 22, Sonora creó 18,652 empleos. Pero en ese mismo periodo, Nuevo León creó 142,000, Jalisco 128,000, Baja California 126,000 y así. Pero la Ciudad de México en esos 3 años perdió 55,400 empleos. Aquí está, aquí vean. Todo esto son datos duros del Instituto Mexicano del Seguro Social. De tal manera, pues, que esto le da a usted un panorama, los 3 problemas o los 3 temas que he comentado: pensiones,
el proceso electoral 24 frente a las urnas narcas y el papel que jugaron los cárteles y el que parece que no van a poder jugar el 24, la reversión de una serie de cambios constitucionales absurdos por no tener fondeo sano y esta creación de empleos. Este gobierno ha sido un desastre en materia de empleo, un desastre completo. Estamos ahorita en términos de el PIB per cápita, estamos ahorita menos que antes de la pandemia. Voy a ver si les puedo mostrar una gráfica que traigo aquí también, a ver si la encuentro. Creo que no sé dónde quedó, ¿verdad? Pero vean, aquí está. Les recomiendo que lean también ustedes los lunes en el periódico Reforma a un gran analista económico, el ingeniero Everardo Elizondo, ex subgobernador de la Junta de Gobierno de Banco de México. En la de este lunes, trae una gráfica muy interesante en su colaboración en Reforma. Aquí ustedes podrán ver la graficación, que es una medición que se arma con los datos para ver el nivel de la calidad de vida. Es el PIB per cápita de 2003 a 2023, 20 años. Y ustedes pueden ver aquí en el lado derecho esta línea, este nivel del 115%, que este nivel de PIB per cápita es menor que el que teníamos allá por el 19. Ni siquiera hemos recuperado el nivel del 19. ¿Y por qué no lo hemos recuperado? Por una razón muy sencilla. Hemos crecido casi nada, pero la población ha aumentado. Es decir, hay un déficit en la creación de bienestar para la sociedad mexicana de este gobierno. Pero quiero leerles el último párrafo de esta excelente colaboración del ingeniero Everardo Elizondo. Dice así: sobre este discutible tema, encontré hace poco un comentario del doctor Mankiw, es un distinguido profesor y economista, doctor en economía de Harvard, a quien vale la pena citar. Dice así, comillas, la pregunta es, ¿qué tanta apertura monetaria es apropiada? Esto se refiere a elevar la tasa de interés interbancaria, como lo está haciendo Banco de México o la Reserva Federal en Estados Unidos. La cuestión es difícil y cualquiera que afirme que conoce con seguridad la respuesta no está siendo honesto, intelectualmente hablando, por supuesto. Terminan comillas. Y dice don Everardo, frente a ello, resulta asombroso, por no decir chocante, el aplomo que exhiben muchos opinadores, incluyendo algunos que quieren ser economistas. ¿A qué se refiere con esto? A la charlatanería de no pocos opinantes que yo he comentado acerca de algunos de ellos en los espacios mediáticos. Se les hace fácil decir, es que la inflación va a ser tanto, la paridad va a ser tanto. Eso no se puede medir, eso no es cierto. Él lo dice, es chocante. No, es algo más feo, pero no voy a usar esa palabra. Pero creen que con eso ya se van a prestigiar. No, quedan en ridículo ante quienes sí saben de economía. Muy bien, fueron muchas lecturas para un solo día, pero vale la pena. Recuerdo, el libro de Macario Esquetino, 100 años de confusión, México en el siglo XX, de lectura obligada, para quienes quieran entender lo que fue la Revolución Mexicana y lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y el libro de Ricardo, El futuro de México, vale la pena. Les va a gustar los dos. Y en el caso del de Macario, lean la parte 2, que es el régimen de la revolución. Y se van a entretener y van a aprender algo sobre la historia de México durante el siglo XX. Muy bien. En este momento termina
la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 8 de febrero del año 2023.